Es tiempo de escuchar de la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida al anciano que preside nuestra iglesia Verbo Amatitlán, Ángel Contreras. No te pierdas esta gran bendición que Dios tiene preparada para ti. En Juan capítulo 8, verso 31-32, si usted me acompaña, dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, o sea, la verdad de la palabra, y la verdad los hará libres. Bueno, este es un rabino. Y rabino viene del hebreo rabí. En algunas películas usted ha visto que las personas le decían a Jesús: Rabí, Rabí, hijo de David. Y rabí significa maestro. Y por eso es que a Jesús le decían también maestro. Y a su vez esto se deriva de otra, de la misma lengua, rab, que es sinónimo de destacado. En otras palabras, el rabino era un maestro destacado. Y era un maestro destacado que interpretaba los libros de la ley o la Torá. Y la Torá son los primeros, para los judíos, son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de nuestra Biblia? Correcto, ¿verdad? A lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Penta de 5 y teuco de ley o de libro. Y entonces ese era el oficio del rabino, ¿verdad? Él reunía a un grupo de estudiantes o discípulos y él era un experto en esa ley, en esa interpretación de la ley, de la Torá, que para los judíos también son 613 leyes que están escritas ahí. Y es impresionante que los judíos se los enseñan, los rabinos se los enseñan a sus discípulos, a sus alumnos, y ellos llegan a memorizarse las 613 leyes. Así que este rabino, como decía anteriormente, él reunía a un grupo de estudiantes y les hacía preguntas a los estudiantes y los ponía a lidiar con los textos de la palabra. En Lucas capítulo 2, verso 41-51, no lo vamos a leer, ahí narra la historia de cómo los padres de Jesús habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, y dice la Biblia que pues Jesús iba con ellos. Jesús tenía 12 años y pues terminó la fiesta y ellos deciden regresarse de donde ellos venían, y en el proceso se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. Ellos pensaban que Jesús estaba con los otros viajeros, pero de pronto se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y entonces lo empiezan a buscar entre sus familiares y no lo encuentran. Entonces ellos deciden regresar de Nazaret, que es donde ellos estaban, a Jerusalén. Deciden regresar nuevamente a Jerusalén para ver si Jesús estaba allí. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Jesús estaba con los rabinos, estaba con los maestros. Y dice que les estaba haciendo preguntas a los maestros, los escuchaba, pero también les estaba haciendo preguntas, y ellos estaban maravillados de lo que Jesús podía hablar, lo que él hablaba. Así que eso es fascinante, ¿verdad? Ver cómo Jesús tenía esa capacidad de interpretación de la ley. Pero también lo fascinante en todo esto es ver cómo era la relación entre el rabino y sus discípulos o sus alumnos. Entonces, en esa relación de rabino-discípulo
había una relación personal de compromiso que iba más allá de solo un estudio académico. Es decir, que ellos llegaban a un punto de relación en el que incluso los alumnos veían al rabino casi como ver a su padre, y lo honraban de esa manera. Los discípulos del rabino veían a sus maestros como padres. Y en esa relación personal, pues pasaban el mayor tiempo posible con el maestro, y frecuentaban esa vivencia, esa relación. Incluso llegaban a vivir en la casa del rabino. Moisés Auerbach, un maestro judío, él dice que se esperaba que los discípulos no solo estudiaran la palabra, sino también se familiarizaran con un tipo específico de vida, y que solo se lograba estando constantemente pendientes de su maestro. Él dice que el maestro enseñaba con preceptos y con el ejemplo. Él dice que anotaban hábitos y conversaciones diarias del maestro. Y también él dice en su artículo que al final se esperaba que se convirtieran los discípulos en maestros. La meta de este mensaje es que pongamos en práctica el llamado de Dios de ser verdaderos discípulos de Jesucristo, pero también obedeciendo el mandato de discipular a otros, como nos lo enseña Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A veces ni siquiera en nuestra nación hacemos discípulos, ni siquiera en nuestra comunidad o en nuestra iglesia. Entonces nos hace falta mucho, tenemos mucho que hacer, pero posiblemente no hemos hecho nada. Yo sé que a la iglesia muchas veces le gusta escuchar mensajes donde los motivan, muchas veces les gusta escuchar mensajes donde tú vas a ser bendecido, el Señor te va a prosperar, el Señor va a derramar de su espíritu, va a traer sanidad, te va a traer libertad. ¿Sí o no? Y sí nos gusta eso, y está bien, no está mal. El problema es que a veces no nos gusta escuchar aquellos mensajes que tienen que ver con lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo de solo llegar los domingos a la iglesia y no asumimos la responsabilidad del llamado de Dios. Y esa es una instrucción de parte de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, la promesa, ¿verdad?, hasta el fin del mundo. Entonces, si la iglesia ha de ser relevante, debe enfrentar el desafío del discipulado. Ha de enfrentar ese desafío de hacer discípulos. Y solo así se va a manifestar el reino de Dios. Queremos que el reino de Dios se manifieste en nosotros, pero no hacemos esto. O sea, estamos tan cómodos recibiendo de la presencia del Señor el domingo, recibiendo sanidad, y gloria a Dios por eso, pero hay algo que tenemos que hacer, porque si no, esto no se va a extender. El reino de Dios no se va a extender. Solo por la misericordia y por la gracia de Dios es que el Señor nos escogió a usted y a mí para que nosotros hagamos eso, para que asumamos la misión que el Señor nos dio como hijos de Dios. Entonces solo así se va a manifestar el reino en todo ámbito de nuestra vida, y como resultado entonces la iglesia va a ser sobresaliente, la iglesia se va a destacar, la iglesia va a ser importante, va a ser significativa y asegurará la contribución y la continuidad del llamado a seguir haciendo de los creyentes seguidores fieles de Jesucristo, porque está cumpliendo el diseño de Dios. Así que aquí hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Cuáles son las implicaciones del discipulado que debemos considerar para ser una iglesia relevante? Y es una pregunta retórica.
Bueno, vamos a ver dos implicaciones. Y la primera es entender qué es y qué no es discipulado. Entonces, en primer lugar, veamos qué es el discipulado. El discipulado es la relación de enseñanza y aprendizaje que se produce entre un mentor y un maestro, como lo decía al principio, el rabino y el discípulo, y un aprendiz, en contexto de pacto y compromiso con el propósito de parecerse cada vez más ¿a quién? Ese es el propósito, parecerse más a Jesús. Por eso dice la palabra, anhelar llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese debe ser tu motivación, ese debe ser tu interés cada día. Ese debe ser tu objetivo, parecerte cada vez más a Jesús. ¿Cuántos de ustedes se ven al espejo todos los días? ¿Verdad? Que se quieren ver bonitos, ¿verdad? A mí no me gusta tener pero ni un pelo parado. Entonces, ¿verdad? Ahí está uno viendo, ¿verdad? Que le queden bien las pestañas, ¿verdad? Y se quiere ver bien cuando usted se ve al espejo. Pero cuando usted se ve al espejo, obviamente usted se ve a sí mismo. Pero debemos anhelar, estoy hablando en sentido espiritual, debemos de anhelar cuando nos vemos, ver a Jesús en nosotros. O sea, ¿cuánto se parece usted a Jesús? Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Yo no sé si usted a veces identifica, hay hijos que se parecen mucho a sus padres. Y cuando uno los ve, dice, este salió igualito al papá, ¿verdad? Igualito. Y así es a veces, ¿verdad? Se parecen los hijos a los padres. También a veces se parecen los hijos a los padres en el temperamento. Resulta que el muchacho es mero brincón porque el papá también así es, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Algunas cosas se van copiando, o sea, el hijo las ve como un ejemplo y entonces las imita. Pero muchas veces también se trae eso, o sea, ya es parte de ser así son, ¿verdad? Ya es parte del ADN, ya eso que se transmitió de padre y madre a los hijos ya va allí en el ADN. Y muchas veces eso es lo que hay que cambiar. Pero lo que estamos hablando es que nos debemos de parecer cada vez más a Jesús. Él es nuestro modelo. Entonces, debemos de entender que en cuanto al mentor y al aprendiz, ambos están en una relación de aprender. Los dos están en un proceso de aprender, es decir, que tanto el maestro como el discípulo aprende. Yo he estado discipulando por muchos años a varios. En el proceso, algunos se van, otros vienen y otros en el aire se detienen, pero no fluye, ¿verdad? Muchas veces, y uno esperaría que los discípulos reaccionen y den pasos y cambien, y muchas veces no sucede eso. Pero en ese proceso, ellos siempre entienden que ellos están aprendiendo, pero yo también estoy aprendiendo. Porque así es, todos aprendemos. Y en diferentes niveles, por supuesto. Entonces se enseñan principios de vida, se enseñan valores de la palabra y es un proceso en el que se está renovando el entendimiento, ¿verdad? Pero ambos en ese proceso son transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces el objetivo es parecerse a Jesús en su estilo de vida. El propósito de que usted sea discípulo de Jesús es que usted cambie su estilo de vida. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Usted tiene una relación íntima con Dios o solo tiene una relación de domingo? Porque así somos muchas veces, solo venimos a tener una relación de domingo. El domingo nos postramos, el domingo levantamos nuestras manos, el domingo oramos, el domingo escuchamos la palabra y de lunes a sábado no sabemos nada de la palabra. Porque solo vivimos un cristianismo de domingo y algunos de quincena, ¿verdad? Y algunos de mes.
y algunos de repente, ¿verdad?, de años. Entonces, debemos de tener una relación íntima con Dios, haciendo que cada creyente sea un discípulo de Jesucristo, siendo modelos también, que los demás nos puedan imitar. Primera de Corintios 11:1 dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Será que usted puede decirle eso a cualquiera? ¿Usted puede decirle eso a cualquiera? Imítame a mí así como yo imito a Cristo. ¿Usted lo puede decir? ¿Usted tiene la solvencia para decir: imítenme a mí así como yo imito a Cristo? Y sin ir tan lejos, usted le puede decir a los de su casa: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Así que el discipulado va a afectar al creyente en su manera de pensar, en su manera de ser y en su manera de hacer las cosas. Pensar, ser y hacer. Y como parte de discípulo, de querer ser como Jesús, usted deberá investigar y aprender los principios de la palabra. ¿Quiénes se saben por lo menos de memoria los libros de la Biblia? ¿Cuántos textos usted se aprendió el año pasado? ¿Cuántos textos usted está dispuesto a aprender este año? Más aún, ¿cuánto usted anhela leer la palabra todos los días? A mí mi mamá en ese sentido fue un ejemplo. Mi mamá no podía ver porque ella tiene una enfermedad del lugar donde ella de ese lugar. La mayoría de personas tienen ese problema. Y mi mamá es del Progreso y ella no podía ver. Ella, digamos, a 1 metro, y ella ya no distinguía quiénes éramos. Sin embargo, mi mamá consiguió su Biblia de letra gigante. No sé si usted ha visto la letrota de esas Biblias, pero aún así, aunque la pusiera a pocos centímetros de sus ojos, ella no lograba ver. Entonces ella usaba una gran lupa y uno la miraba todos los días con su Biblia y con su lupa, tratando de leer la palabra. ¿Cuántos de ustedes pueden leer bien? O por lo menos pueden ver bien para poder leer. ¿Y cuántas veces has tenido la oportunidad de leer la Biblia y no la lees? Entonces, como parte de discípulos de querer ser como Jesús, debemos de investigar y aprender los principios y valores de la palabra. Debemos obedecerlos, porque de nada sirve que usted sepa mucho si no lo vive. Entonces debe de obedecer y vivir esos principios. Debe manifestarlos también y enseñarlos a otros. En cualquier área donde usted se desempeñe, en sus estudios, en su trabajo, en el gobierno, en las artes, en el área profesional, educativa, en todos lugares. Entonces, eso es el discipulado. Es pensar, ser y hacer como Jesús. Ser cada día más como Jesús. Entonces, la otra pregunta sería entonces, ¿qué no es el discipulado? Bueno, el discipulado no es solo planificar, porque algunos piensan que solo con planificar algo, ¿verdad? U organizar o participar en actividades cristianas. Alguien piensa que es discípulo solo porque va todos los días a la iglesia. Como dijo alguien, decir que soy cristiano porque voy todos los días a la iglesia es como decir que soy hamburguesa porque voy a McDonald's a comer, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, no es solamente un curso o recibir enseñanzas, no es incluso hacer evangelismo o lectura bíblica
sanidades, asistir a reuniones u otras cosas. Estas actividades son solo parte del proceso de discipulado. ¿Y por qué? Porque usted puede recibir cursos, usted puede leer la Biblia y estudiar teología sin parecerse a Jesús. Hebreos, capítulo 5, verso 12-14 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Cuántos tienen más de un año de ser cristianos? Levante su mano. Más de un año. ¿Usted está enseñando a otros? Y los que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 años, entonces usted puede planificar sin parecerse a Jesús. Usted puede participar en reuniones, ¿verdad? Tener años de ser cristiano sin parecerse a Jesús, porque eso no define la madurez. Y entonces dice: en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Es decir, muchas veces vamos a la iglesia pero seguimos actuando como bebés. Nadie me celebró mi cumpleaños. Yo cuando era chiquito, mis papás nunca me partieron mi pastel. Y ahora voy a la iglesia y los hermanos ni siquiera me dicen feliz cumpleaños. Y entonces parecemos bebés, preocupándonos por cosas insignificantes que se convierten hasta cierto punto en ridículas. Porque solo estamos pensando en aquellas cosas que no tienen valor. Es que no me saludan, es que no me hablan, es que hay nadie lo saluda a uno, nadie lo quiere a uno. Cuando he tenido necesidad, nadie me busca. Pero si usted solo necesita del Señor, a veces uno recibe bendición de parte de Dios de las personas que uno menos piensa. Señor, es que necesito que me des dinero, que me proveas de dinero para hacer las cosas. Y a veces no te das cuenta que alguien te está proveyendo y que está cubriendo tus necesidades de otra manera. Cualquiera que sea el medio en el que Dios te esté bendiciendo, dale gloria a Dios. No importa cómo. Tal vez no te va a estar dando los billetes en la mano, pero tal vez alguien viene y te regala ropa. Tal vez a veces quieres oler rico, pero no tienes para comprarte una loción, pero alguien viene y te regala tu loción. ¿O no le ha pasado? A mí alguien me sorprendió, ¿verdad? De quien menos esperé, y de repente me lleva a un lugar y me compra una loción de más de 1,000 quetzales. Y yo, ¿verdad? Pues sí, pero si yo de 35 quetzales de esas de lociones que hacen, ¿verdad? Jamás iba a pensar yo en mi vida echarme una loción de tan cara, ¿verdad? Pero así es, Dios lo bendice a uno de formas increíbles. Este reloj que tengo me lo regalaron. Esta pulsera que tengo me la regalaron. Esta camisa que tengo me la regalaron. Este saco de paca. Pero mire cómo el Señor lo bendice a uno. De veras. A veces resulta que en las pacas usted se encuentra con zapatos que están nuevos prácticamente y le cuestan como 8 quetzales. No, de veras, eso ha pasado. A nosotros nos ha pasado eso. Sí, uno dice, es que hoy no tengo dinero para estar comprándole zapatos a los niños, ¿va? Para los estudios. Y de repente uno encuentra ahí algo que uno dice, pues este par de zapatos costaría, ¿verdad? Me hubiera costado tanto. Mire, de una u otra manera Dios lo bendice a uno.
Y no es ese concepto de pobreza equivocada que se tiene. Si Dios lo quiere bendecir, lo va a bendecir de cualquier manera. Si Dios lo bendice con dinero, pues gloria a Dios porque tiene dinero para, ¿verdad? Ese es un medio en el que Dios lo está bendiciendo. Pero la bendición no solo es por ese medio. Así que el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El problema es que a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A veces tenemos malas actitudes y creemos que estamos bien. Así que usted puede recibir cursos, leer la Biblia y todo lo que ya dije sin parecerse a Jesús. Incluso alguien puede predicar muy bonito sin parecerse a Jesús. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado de no seguir a los hombres. Porque hay personas que dicen, ay, cómo predica de bonito, y se va el predicador bonito y entonces ahí va toda la gente, como dice aquel dicho, ahí donde va Vicente, ahí va toda la gente, porque predica muy bonito. Incluso pudiera ser alguien que profetiza y hace milagros sin parecerse a Jesús. Por eso tampoco usted siga a las personas solo por eso. Se deslumbran y entonces, ay, él sí hace milagros, él sí hace. Puede incluso que sean personas muy serviciales, muy especiales, porque así hay, ¿verdad? Muy atentos con las personas, incluso pudieran ser muy pastores. Es decir, que hacen una labor pastoral excepcional, pero tal vez son intolerantes, ¿verdad? O cuando se les dice algo no les gusta, son rebeldes, son enojados, son contenciosos, murmuran, son desleales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque la palabra dice en Hechos, capítulo 20, verso 29 al 30, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño, incluso algunos hombres de su propio grupo. O sea, ya está profetizado. De su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y eso pasa en muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias siempre han sufrido divisiones? Porque siempre se levanta alguien que su objetivo es destruir, buscar seguidores para que lo sigan con los conceptos que tienen, porque no estaban de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice, y entonces la acomodan y la cambian y la arreglan de tal manera que se pinta bonito y se ve bonito. Dar incluso, puede ser que alguien dé y usted diga, ese hombre vive la palabra. Tampoco, ¿verdad? Alguien puede dar y eso no está mal. Sin embargo, cuando sentimos la satisfacción de dar, algunos de nosotros cuando damos sentimos la satisfacción de dar, ese puede ser el acto más noble cuando usted da, pero también puede ser el acto más egoísta. Porque yo siento la satisfacción de dar, yo. Entonces, me siento bien, como aquellas personas que piensan que compran un lugar en el cielo porque ayudan a medio mundo. Y dice la palabra, ¿por qué? Porque se puede dar sin amor. Y dice la palabra, si pudiera hablar, en 1 Corintios 1, 13, 1 al 7, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, imagínese,
Los planes secretos de Dios. Wow, uno diría, este sabe los planes secretos de Dios. Wow, este es un hombre de Dios. Bueno, pues dice ahí, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, es decir, que se puede dar y tener todo eso sin amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Es que si no hacen las cosas a mi manera, si no hacen las cosas como yo quiero, si no hacen las cosas como yo digo, entonces me voy de la iglesia. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Porque a veces se puede dar de manera fácil cuando no tengo que pagar un precio. ¿Qué precio pagó Jesucristo por nosotros? ¿Qué dio Él? Su vida. Es decir, que Él amó, de tal manera amó que dio lo mejor, aquello que implicaba un sacrificio. Ahora ni siquiera para venir a la iglesia queremos, no sé, yo a veces la gente dice, ay, es que tengo que hacer el sacrificio de ir a la iglesia. ¿Cómo así, digo yo? ¿Cómo así? Que tienes que hacer el sacrificio de ir a la iglesia. Ese no es sacrificio. Sacrificio era el que hacían la iglesia primitiva cuando tenía que reunirse, pero sabían que si los choteaban, si los miraban, si los controlaban, si sabían que ellos andaban en reuniones, los mataban. Y nosotros aquí venimos, ¿verdad? Hasta nos dormimos o no le ponemos atención a la palabra, nos da igual, entramos y salimos de la misma manera. No estamos haciendo nada. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Entonces regresemos a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Que vayamos y hagamos, que seamos discípulos y hagamos discípulos. Y Mateo capítulo 7, verso 21-23 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Gloria a Dios por los profetas, pero no es eso, nada más. Expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, el discipulado implica, en segundo lugar, un compromiso entre el discípulo y el mentor. El compromiso del mentor es esforzarse e invertir tiempo, invertir su vida, invertir sus dones, invertir sus recursos, dejar que en el proceso otros puedan equipar a estas personas con diferentes dones, pero tiene que ver con la inversión que yo hago a esos discípulos. Es decir, nos tenemos que invertir en los demás. Y sí, es un proceso largo. Yo cuando he estado discipulando, cuando he estado con los grupos de discípulos, que lo he hecho varias veces, y en la primera, ¿cómo se dice? Convocatoria, creo que vinieron como 15, en la segunda vinieron como 10, y en la tercera vinieron como 8, y en la última vinieron como 3. Cada vez menos y menos y menos. Y tristemente, de todos esos que han estado en el discipulado, como 3 o 4 si mucho han permanecido. Los demás,
Entonces hay un proceso en el que nos tenemos que invertir también. Segunda de Corintios 12, 14, 15 dice: ahora voy a visitaros por tercera vez y no les seré carga. Ahí está hablando Pablo. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres. Es decir, que Pablo miraba a sus discípulos, a las personas a las que él se invertía, como hijos, ¿verdad? Quienes mantienen a sus hijos. Con gusto, a veces en nuestra cultura resulta al revés, ¿verdad? Cuando ya los hijos son grandes, entonces los padres quieren que los hijos los mantengan. Tristemente, ¿verdad? Entonces nosotros como padres no debemos de esperar nada de nuestros hijos. Cuando los hijos dan algo es una bendición, pero no debemos de esperar nada de ellos, porque los amamos y por eso nos invertimos en ellos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuando más los amo, y esto de veras pasa, hermanos, parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí, porque así es. Cuando Dios te ama, te corrige, y eso no nos gusta. Cuando te dicen lo que no te gusta, ¿verdad? No te cae bien, te molesta, ¿verdad? Pero te lo están diciendo porque te aman. ¿Cuántos de ustedes padres les dicen a sus hijos: no hagas esto, no hagas aquello, cuidadito me haces, cuidadito no sé qué, ¿verdad? Y los patojos así, ¿verdad? Molestos, ¿verdad? Refunfuñando, ¿verdad? Es que mi papá no me deja, es que mi papá no me, ¿verdad? Es que mi papá no me deja ver mi Nintendo, si solo de 8 a 5, pero imagínense, ¿verdad? Y quiere ver su Nintendo todo el día, el patojito, ¿verdad? Y ahí está uno instruyendo, enseñando, corrigiendo, diciendo qué deben y qué no deben de hacer. Y eso no les gusta. ¿Pero por qué lo hace usted? Porque los ama, aunque a ellos no les guste. Cuando ellos ya son grandes, cuando ellos ya son adultos, entonces dicen: sí, como me decía mi mamá, como me decía mi papá. Porque entonces ya entienden y ya valoran. Hechos, voy a adelantarme un poquito, 20:31 dice: así que estén alerta, recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Porque así es, se sufre cuando uno está enseñándole a otros. Y hay un compromiso del discípulo. Y el compromiso del discípulo es reconocer su necesidad de ser discípulo. Usted necesita ser discípulo, y no solo discípulo de Jesús, tiene que aprender a ser discipulado por otros. Debe ser fiel, veraz, íntegro, transparente, diligente. Filipenses 2, 19 al 22 muestra la disposición que tenía Timoteo hacia Pablo, y dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de las buenas nuevas. Así lo miraba Pablo. Y también Filipenses 2:25 muestra la entrega de Epafrodito. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Y también Jesús habla del nivel de compromiso y sacrificio que debe de tener el discípulo. Y eso está en Lucas capítulo 9, verso 23, y creo que todos lo saben ya de memoria. Y dice que dirigiéndose a todos les declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Ahora, esa palabra de negarnos a nosotros mismos, ¿qué es? Ay, oye, está frito el día, las chamarras están ricas, la camita está rica.
Ay, pero hoy es domingo y hay que ir a la iglesia. Negarse a sí mismo. Y que lleve su cruz, ¿cada cuánto dice? ¿Cada 15? ¿Cada año? Cada día. Porque así hacemos nosotros, ¿verdad? A veces estamos dispuestos a cargar la cruz, pero otras veces la tiramos y nos vamos de parranda. Y ahí regresamos y la volvemos a cargar y volvemos otra vez a caminar y de ahí la volvemos a dejar. O somos como aquel hombre que iba con su cruz, ¿verdad? Hay una anécdota de eso, que iba con su cruz y era tan pesada que él se quejó de la cruz que andaba cargando. Entonces decide bajarla, agarra un serrucho y la corta. Y entonces ya la sintió liviana, ya la sintió con menos peso. Esto es una figura. Ya la sintió con menos peso, entonces ya iba tranquilo cargando su cruz porque ya no sentía peso en la cruz. Sin embargo, cuando llegó al precipicio para poder cruzar al otro lado, se encontró que todos podían pasar porque sus cruces eran largas. Y eso nos pasa. Queremos que la vida cristiana sea fácil. Y es increíble que la iglesia se ha acomodado tanto que venir a la iglesia es cargoso. Qué triste. No se paga un precio, sea económico, sea físico. Mi mamá tenía sus piernas y sus pies de este tamaño, así, hinchadísimas. Y ya de último le salieron, ella padeció por muchos años de eso, y a ella se le hacían llagas como de este tamaño y se hacían bolsas con líquido. O sea, era terrible. Alma, tú creo que vistes a mi mamá en esa condición. Sin embargo, algo que me tocó mucho, me traté yo de hacer el fuerte, porque uno tiene a veces que ser el fuerte en situaciones difíciles. Y cuando ella estaba en su cama, tal vez unos 3 días antes de que ella muriera, recuerdo que cuando llegué con ella, le tenía que dar su gelatina en su boca porque ya no podía comer. Entonces yo le bajaba su gelatina todos los días, pero ella no le gustaba, que ella era muy delicada con muchas cosas. Entonces ella siempre hacía el esfuerzo por comer ella sola. Y recuerdo que ese día particularmente, un día antes de que ella falleciera, o 2 días, ella ya no podía agarrar la cuchara. Entonces creo que fue la primera vez en su vida que me pidió que le diera de comer en su boca. Ya en los últimos días, pues prácticamente creo que me tocó hacer lo que ella hizo por muchos años. Sin embargo, algo que me tocó en ese momento fue que mi mamá me dijo, ¿sabes algo? Me dijo, y se le quebró la voz y se puso a llorar. Algo que sí voy a extrañar es no poder ir a la iglesia. Y al siguiente día ella falleció. Y ese día que ella me dijo eso, yo así como animándola le digo, no mamá, no se preocupe. La iglesia somos nosotros. La iglesia, cuando usted esté bien, entonces usted va a tener la oportunidad, pero ahorita es un tiempo para que usted esté acá, para que usted repose, sin saber que ella iba a partir a la presencia del Señor en pocos días. Pero yo le digo al Señor, ¿cómo es posible que ella, con sus piernas hinchadas, con sus limitaciones para caminar, porque le costaba mucho caminar, ella no dejaba de ir a la iglesia porque era tanto su pasión de querer aprender, de querer convivir, de querer estar en relación, de buscar la presencia del Señor, que no le importaba tener ese tipo de limitaciones físicas para estar en la presencia del Señor, que ciertamente la podemos buscar todos los días, pero el hecho de venir a la iglesia en el corazón de Dios, esto tiene un valor importante. Entonces, su cruz, ¿está realmente usted cargando la cruz? ¿O ya tiene esa cruz liviana, ligera que usted quería, que ya no le está costando absolutamente nada?
Y Lucas capítulo 14, verso 26, 27 al 33 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a sus padres, a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, tampoco puede ser mi discípulo. Y por eso es un desafío, porque para ser un verdadero discípulo de Cristo es necesario renunciar a lo que ocupa el lugar de Cristo. Su corazón únicamente es para el Señor. Pero ahí queremos tener al papá, a la mamá, a los hijos, al cónyuge. Pero ese lugar le corresponde a Jesús. Y cuando usted ama a Jesús por sobre todas las cosas, entonces usted primero busca su casa, porque Él es primero. Me voy a ir hoy domingo con la familia. ¿Y dónde está Jesús primero ahí? Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Qué bueno, qué bendición que usted lo pueda hacer. Pero cuando eso sustituye su relación con Jesús, tenga mucho cuidado. Porque ¿quién es más importante? A veces hay equipamientos, a veces hay enseñanzas, a veces hay reuniones y las personas no quieren participar porque están cansadas, porque están aburridas, porque tienen sueño, porque tienen trabajo, porque tienen lo que tengan, y esas son sus excusas, porque no quieren ser discípulos de Cristo. Todos tenemos el llamado de Dios de ser discípulos de Cristo, todos. Y cuando nosotros amamos a Jesús por sobre todas las cosas, entonces honramos a Dios con todo. Y reconocemos lo que es de Él, porque es de Él, punto. Anhelamos estar en su presencia, obedecemos sus mandamientos. Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. Sí, Señor, pero es que este mandamiento, ¿verdad? A veces la Biblia, ¿verdad? Casi que literalmente, casi que cada vez que leemos algo que no nos gusta, lo arrancamos. Y entonces buscamos conceptos o doctrinas falsas, ¿verdad? Disfrazadas de buena teología, para hacer todo lo contrario, porque eso no nos gusta. Entonces al fin encontramos a alguien que nos diga lo que no nos gusta, que es correcto. Eso sí nos gusta. Anhela estar en su presencia, obedece sus mandamientos. Se necesita permanecer en su palabra. Y su madurez no solo dependerá de su conocimiento, sino de su vivencia, el ser y el hacer. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Señor, ten misericordia de mí. Señor, trae sanidad. Señor, y casi todo el tiempo es Señor quiero, Señor te pido, Señor necesito. Pero no hacen lo que Él les dice. Y el Señor hoy te está diciendo que debes discipular y debes ser discípulo de Cristo. Y hay que pagar un precio. Se necesita responsabilidad para cumplir las tareas de evangelizar, de servir, de ayudar a otros. ¿Cuántas veces hemos enseñado que nuestro papel como cristianos es que usted vaya y evangelice? Esta iglesia no puede seguir estando llena de cristianos. Necesitamos
todos hacer la labor que el Señor nos ha mandado a hacer, de ir y predicar el Evangelio. Pero ahora ya ni eso hacemos, no pregonamos. Es nuestra responsabilidad como cristianos compartir la palabra. ¿Cuántas veces hemos enseñado del servicio, pero todavía hay muchos que no quieren servir? Entonces la pregunta es, ¿por qué no quieres servir? Tal vez vas a poner mil excusas, pero el Señor dice que Él te está llamando a servir. Ya no pongas excusas. Solo ponte en la brecha y di, yo quiero servir. Sí, es que ya dije, pero es que me dijeron que no sé qué, que no sé. Pues vuelve a servir, y si no es ahí, busca en otro lugar, pero ya no pongas excusas. Evangelizar, servir, ayudar a otros. Se necesita un estilo de vida que impacte la sociedad. Estamos en este año, en un año electoral. ¿Queremos que Guatemala sea diferente, sí o no? Pero apedreamos a los políticos que son cristianos y que son hijos de Dios y que quieren llegar ahí para hacer un cambio. Y no podemos hacer eso. Necesitamos enseñar que se tienen que tomar lugares allí, en esos lugares donde hay mucha oposición, donde hay mucha suciedad, para que Guatemala sea transformada. Pero no queremos hacer nada. Votamos por el canchito, votamos por el colochito, por el morenito, porque nos gusta, por la cancioncita, por las láminas que me regalaron, por la canasta que me dieron. ¿Cómo es posible? Nosotros como cristianos no podemos hacer eso, ¿verdad? Buscamos un partido solo por qué nos dan. No, es qué van a hacer ellos. ¿Qué cambios van a hacer en la sociedad? ¿Qué cambios van a hacer en Guatemala? ¿Tienen el temor de Dios o les importa? ¿Verdad? Porque por el temor de Dios es que no se aprobó la ley del aborto. Por el temor de Dios es que no se aprobaron los matrimonios usted ya sabe. Porque se cree en la familia, aunque hay oposición. Pero es nuestra tarea de discipular a otros en diferentes lugares, en el área profesional, en el gobierno, en la educación, en las artes, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, etcétera. Y se necesita la guía del Espíritu Santo, porque sin la guía del Espíritu Santo no podemos hacer nada. La guía del Espíritu Santo nos muestra el gran amor de Dios, nos revela su palabra, nos hace recordar las enseñanzas de Jesucristo, nos fortalece en el proceso de discipulado. Nos da el poder de ser testigos de Jesucristo. Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos revela las cosas que están por venir. Nos redarguye. Nos guía al arrepentimiento. Y desarrolla el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces se necesita hacer de cada creyente un discípulo verdadero de Jesucristo. Y yo quisiera, hoy estoy terminando, para reflexionar, que usted analice estas 3 preguntas que voy a hacerle. Y la primera es, ¿está siendo usted discipulado? Sí, usted ya recibí el curso 100, el 200, el 300, el 400, el 500, el no sé qué, el de hombres fieles, el de liderazgo. Yo no estoy diciendo eso. Es más que eso. Y de nada le sirve tener tanto conocimiento si no lo aplica a su vida. Entonces, ¿está siendo usted discipulado? Y si su respuesta es no, entonces la otra pregunta es, ¿qué pasos prácticos puede tomar para ser discipulado? Yo hoy voy a lanzar nuevamente el reto, porque sí se invierte, hermanos, de veras. Usted no tiene la menor idea de lo que uno invierte en las personas. Últimamente, ya no hice convocatoria,
Ya de último fui intencional y busqué a dos en particular, a dos muchachos para empezar, a dos muchachos. Solo uno creo que está hoy acá porque el otro está creo que trabajando. ¿Dónde estás, Danilo? Okay. Danilo es uno y el otro es Samuel. Y es un proceso largo, cargoso. No, es de mucha bendición, ¿verdad? Y se invierte tiempo, se invierte en recursos. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué pasos prácticos usted puede tomar para ser discipulado? Y hoy, como dije, estoy lanzando nuevamente el reto, ¿verdad? El que quiera ser discipulado, bueno, búsqueme a mí o busque a un líder, busque a un coordinador, ¿verdad? Ese es el primer paso, busque a un líder y dígale, aquí estoy, quiero que me discipules. Pero recuerde que se necesita que usted se comprometa también con el discipulado. No es no quiero, no, te tenés que tomar la leche, no quiero, no, tomate la leche, vaya pues así tiene que ser, te va a costar, pero tenés que hacerlo si querés ser verdadero discípulo. Y la tercera pregunta es, ¿qué debe hacer o cambiar para ser un verdadero discípulo de Cristo? Debe haber un cambio próximo. ¿Qué cambio va a ser a partir de hoy? Tal vez ser fiel a las reuniones, tal vez empezar a servir porque no está sirviendo, empezarle a darle a Dios lo que es de Él, honrarle con todo lo que usted tiene. En conclusión, y lo escribí esto: el reto de la iglesia de Jesucristo es ser una iglesia relevante, y para lograrlo es necesario cumplir con el propósito y plan para el cual Dios la diseñó, entendiendo lo que es y no es discipulado, siendo discípulos de Jesús, alcanzando la madurez, sometiéndonos a su voluntad y guía de su espíritu, aplicando los conocimientos de las Escrituras, ejercitando los sentidos para discernir entre el bien y el mal, y haciendo de cada creyente un verdadero discípulo de Cristo. Quiero que se ponga de pie, por favor, estírese un poquito allí. Y quiero hacer una breve oración, porque de todo lo que se habló hoy, lo más importante es que usted va a aplicar en su vida. Así que quiero que oremos un momento. Padre, estamos convencidos, Señor, de que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos tuyos. Y posiblemente hemos estado acomodados, posiblemente hemos olvidado lo que implica ser discípulos tuyos. Hemos olvidado que es nuestra responsabilidad como hijos tuyos, que un día decidimos renunciar a nuestra vida pasada y vivir una vida nueva. Sin embargo, en el proceso nos olvidamos de que teníamos que hacer cambios que demostraran que realmente estábamos dispuestos a amarte, a servirte, a glorificarte con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con todo lo que tenemos. Dios te está llamando a que ya no estés acomodado en esa silla. Porque de todo el Señor nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Yo quisiera llevarte a la reflexión. Posiblemente hoy estás pensando, vamos a salir después de esta reunión, nos vamos a ir a almorzar, vamos a salir con la familia. El día de mañana voy a empezar otra vez mis labores, tengo proyectos para esta semana, tengo cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer durante la semana. Y posiblemente estés como aquel hombre que dijo, tengo mis graneros, tengo mucho para la vida, entonces iré a descansar.
y le diré a mi alma: gózate y alégrate de todo lo que tienes. Y el Señor le dice: necio, porque hoy vienen por tu alma. Quiero que reflexiones en esto. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde. Pero cada día que tú dejas la oportunidad de iniciar, es un día que le restas a tu vida, porque no garantizas que el día de mañana vas a tener vida. Así que es hoy, no es mañana. Voy a empezar mañana, voy a empezar el otro mes. No. Y tal vez dijiste: voy a empezar este año sí, y de todos modos no, ¿verdad? Porque somos muy emocionalistas. Se necesita un verdadero cambio, una verdadera transformación de nuestro entendimiento para comprobar, como dice la palabra, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te quiere usar. Yo quisiera que todos cerráramos nuestros ojos. Todos cerremos nuestros ojos. Y quiero preguntar: ¿quiénes de ustedes, levanten su mano sin abrir sus ojos, quiénes de ustedes quieren dejarse usar por Dios? Levanten su mano. ¿Quiénes de ustedes quieren que Dios los use? Levanta tu mano. Si tú estás en esa disposición de dejar que Dios use tu vida, entonces levanta tu mano. Y no quiero que te sientas obligado porque yo te veo o porque alguien te ve. No, realmente deseas que Dios use tu vida. ¿Realmente lo deseas? ¿Realmente anhelas que el Señor transforme tu vida? ¿Que el Señor haga algo extraordinario en ti? Tal vez tienes temor. Sí, hubieron hombres con temor, hubieron mujeres que tuvieron temor también, pero Dios puede usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere transformarte. Y Dios quiere hacer de ti un verdadero discípulo. Pero si no estás en la disposición de hacerlo, tampoco el Señor te obliga. Es tu decisión. Y si estás en esa disposición de que el Señor te use, entonces yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermana. Yo te bendigo, porque sé que Dios te va a usar para cosas grandes. No para cosas pequeñas e insignificantes, sino para cosas extraordinarias que van a traer gloria y honra al Señor. Así que en el nombre de Jesús, recibe la provisión del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios te llene, te fortalezca, te afirme y te establezca para tomar tu llamado, para ir al frente, para estar en la brecha, para ir frente a la batalla y declarar que Jesucristo va al frente de ti para librar la batalla y declarar que el Señor ya ganó. El Señor ya ganó. Y lo que ahora está en juego es esa batalla de tu mente, de tus pensamientos, de tu fe. Porque solo tienes que creer que puedes, porque al que cree, todo le es posible. Aleluya. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo. Iglesia Cristiana Verbo Amatitlán te invita a nuestras reuniones presenciales. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos, no faltes. Ven a gozarte en la presencia del Señor.